Señor, hoy quiero compartirles un temita, el cual he titulado ¿Cuál es tu mayor tesoro? Y quiero que nos ubiquemos en la lectura en Proverbios capítulo 4, versículo 23. Proverbios 4, 23, por favor. Si tiene su Biblia, puede acompañarnos ahí en la lectura. Amén. Lea conmigo, por favor. Dice la Escritura: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. ¿Lo puede leer en voz alta conmigo? ¿Sí? Sobre toda cosa guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Amén. Oramos. Bendito Dios, ante tu presencia, Señor, estamos en esta mañana, en este momento, Señor, para pedirte, Dios, que tu bendición sea derramada sobre esta congregación. Dios, que la palabra que vamos a compartir en este momento con esta amable audiencia, con esta linda congregación, sea de edificación para cada uno de ellos, Dios, y que produzca cambios en cada uno de nuestras vidas, en nuestros corazones, Señor. Que no solamente seamos oidores olvidadizos, sino que seamos hacedores de tu palabra, Dios, como ella misma así lo dice. Pedimos que la bendición del Todopoderoso sea sobre cada vida y sobre cada familia representada en este lugar, Señor, y sobre cada uno de aquellos que nos ven, Señor, que nos siguen en las redes. Dios, te pedimos que la bendición tuya sea sobre cada uno de ellos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Tome su asiento. Por favor, mira, se me cambia ese vestidito, pero ya, ¿verdad? Porque si lo manchas o lo rompes, ¿cómo era? Salado. Ya no puedes volver a salir más porque solo tienes ese vestidito. Y de niños nos enseñaron así. ¿Lo recuerdan? ¿Verdad? Y que solamente era uno y difícil de reponer. O sea, nunca. Naces con un corazón, creces con un corazón y mueres cuando ese corazón deja de palpitar. Ojalá desde niños nos hubieran inculcado ese valor. Ojalá desde pequeños nos hubieran dicho: cuida lo que entra a tu corazón, cuida lo que te rodea. Pero ¿saben por qué es tan importante esto? Porque dependiendo de lo que acumulemos o atesoremos en nuestro corazón, así va a ser nuestro actuar. Si nuestro corazón lo llenamos de amargura, de rencor, lo mismo que cabe ahí, el resentimiento. Si lo llenamos de falsas expectativas, nuestro actuar en la vida va a ser así. Con razón un versículo dice que tal es su corazón. ¿Cómo es? ¿Cuál es su pensamiento? Tal es él. Y dependiendo del concepto que yo tenga de mí misma o usted tenga de usted mismo, de esa manera usted va a actuar. Por eso es como un poco fácil observar a una persona un poco y hacerse más o menos un perfil de aquella persona con quien estamos compartiendo, cómo nos mira, cómo nos fija la mirada cuando conversamos. Sí, porque dependiendo de lo que haya dentro de nosotros, así vamos a actuar. Pero si en el corazón atesoramos cosas lindas, cosas hermosas, buenos momentos, lindos recuerdos, entonces ese va a ser nuestro actuar. Vieran que le decía: Señor, ¿por qué comparto este tema? ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios me ha venido inquietando a lo más profundo de mi corazón. Yo, Señor, ¿por qué este tema? ¿Por qué no otro? ¿Por qué no otro? Y luché. Y me di cuenta que si al ser humano, a nosotros, lo comparamos con un vehículo, un carro, ¿sabes que tenemos algo parecido? Cuando
usted inicia un viaje muy lejos, usted se prepara, usted revisa ese vehículo, ¿verdad? Usted no se va así como que no, nada más le doy llave y no. Usted se asegura de llevar suficiente combustible. ¿Verdad que sí? ¿Y qué pasa si usted emprende un largo viaje y no se asegura de cargar lo suficiente? Cuando vas a media distancia te das cuenta que te quedaste en reserva. ¿Y qué hace? Por ahí investigué un poquito de mecánica, no sé nada, hermanos, sí. Que cuando ese vehículo marca la luz, marca reserva, es porque tiene más o menos el 10% de combustible de la capacidad del tanque, ¿me explico? Más o menos así. Eso va a depender de la capacidad del tanque, ¿verdad? Que tenga. Entonces, analizando esto, decía, a veces si lo comparamos a nuestra vida, nos parecemos un poco. ¿Hace cuánto que la luz de reserva en tu vida se encendió, se marcó? Y le está diciendo, estás en reserva. Pero te olvidaste que hace tiempo emprendiste un largo viaje hacia la tierra prometida. Y hace tiempos que estás en reserva y no te has detenido a cargar combustible. ¿Cuál es el riesgo que se corre? Que se dañen los inyectores, que se sufra una gran problema mecánico en ese vehículo. ¿Y qué riesgos corremos usted y yo cuando andamos en reserva? Sabes que si vas en llanito, ahí va todo bien, ¿verdad? Pero cuando agarras cuesta no marca absolutamente nada, ¿verdad? Los conductores saben, el tanque, el combustible. Y usted dice, estoy en problemas, quién sabe si voy a salir de aquí. Y aquí, cuando la palabra nos hace un llamado de atención y nos dice, guarda tu corazón, debemos entender. Cuando esa vida, nuestra vida, no ha sido lo suficientemente regada por el Espíritu de Dios, rodeada de su presencia, empezamos a tener problemas. Y yo digo algunas veces, Señor, ¿por qué? Uno mira la iglesia, que hay unos llenazos a veces, qué lindísimo ese montón de gente, y de un momento a otro pasa, ¿verdad? Y como que usted dice, ¿qué se hizo la gente? Probablemente estamos caminando en reserva. Y no nos ha sido suficiente para seguir adelante. Amén. En el Cantar de los Cantares, capítulo 1, versículo 6, nos encontramos a la tsunamita. En ese versículo 1, capítulo 1, versículo 6, dice así: no reparéis en que soy morena, porque el sol me miró. Los hijos de mi madre se airaron contra mí. Me pusieron a guardar las viñas y mi viña que era mía no guardé. Por un momento esta joven se detiene y dice a las doncellas del palacio, se quedan mirándola. Oye, ¿qué le pasó en esa piel? Está muy quemada, está muy bronceada. Y esta joven les dice, no me reparen tanto, no me critiquen. No se dan cuenta que estoy así quemada y los años han hecho estragos en mi vida porque me pusieron a guardar las viñas. Y mi viña que era mía yo no guardé. Cuando estamos hablando del color de la piel, hago una aclaración aquí, no estamos hablando a ese color moreno precioso que tienen algunas personas, no. Estamos hablando al paso del tiempo, a los estragos tal vez que había hecho el sol en la piel de la tsunamita. Y me ha llamado tanto la atención este versículo y me ha pasado muchísimas veces por mi mente. Me pusieron a guardar las viñas y mi viña que era mía no guardé. Y yo, pero ¿por qué esto tan extraño? Estoy cuidando viñas y la viña que era mía era como que si ya no fuera. La siento lejana que era, probablemente porque la tuve abandonada mucho tiempo. Y aquí, hermano, cabe resaltar que ¿cuánto tiempo estás dedicando de tu vida a cuidar viñas ajenas?
Pero en ese porcentaje, ¿cuánto estás dedicando a cuidar tu propia? Si lo llevas aquí a reflexionar y pensar que esa viña es tu propia vida y tu corazón. Las damas, podríamos decir, ay, es que mi vida me la pasé cuidando a mis hijos, lavando ropa, cuidando de mi esposo. Y cuando en un momento levanto mi mirada y me doy cuenta que me he ido desgastando por el paso del tiempo y mi vida no la guardé. Y lo peor es que cuando siento que no me he guardado lo suficiente, es cuando me doy cuenta que el corazón está lleno de amargura. Está lleno quizás de odio hacia las otras personas. Porque la tsunamita de una vez dice, los hijos de mi madre. Ahí caben varias interpretaciones, pero podríamos decir los hermanos. Porque está hablando de hijos de la madre. Podrían ser sus hermanos. Quizás sus padres habían muerto, le dejaron un gran huerto, un gran viñedo, y los hermanos, quizá mayores de ella, con más autoridad sobre ella, le dijeron, ahora tú te encargas de eso, y ella se dejó marginar tal vez. Y cuando se dio cuenta que por ahí andaba el amado y su corazón empezaba a latir y esta chica empezaba a enamorarse, dijo, ¿ahora qué? Pero es tiempo de hacer un alto. Nunca es tarde para reflexionar en la vida. Nuestras personas adultas mayores, los más avanzados en edad tal vez, pueden decir, me pasé la vida cuidando chiquillos, me pasé la vida trabajando, y llegan a cierta edad y dicen, ¿y ahora qué hice por mí? Y a veces esos corazones se llenan de temor y de frustración, pero déjeme decirle que nunca es tarde, porque el amado de los amados, Jesucristo, está aquí para restaurar cualquier corazón de cualquier herida. Amas de casa, varones, ministros del Señor, lo pregunto con toda confianza, usted que está aquí, usted que me mira a través de las redes, ¿cuánto tiempo estás dedicando a cuidar a los demás si no estás cuidando tu propia vida? Alguien dijo en una ocasión, en el último suspiro de nuestra vida, muy probable que lo que veamos es hacia arriba y miremos el techo de una ambulancia. Y si nos va mejor, estaremos en la cama de un hospital, rodeados tal vez de los seres queridos, si es que pudieron llegar a tiempo, y si no, tal vez en la casa, en una cama fría y vacía. Y en ese momento preguntarte tú, ¿qué ha sido de mi vida? Es en ese momento donde eres tú y el Espíritu de Dios nada más. Entonces yo quiero que en este momento, por favor, usted medite y diga, ¿cuánto tiempo estoy dedicando a cuidar este corazón? No importa lo que te diga tu esposo a tu alrededor, si te habla feo o no te habla, es que es tu corazón, es tuyo. Y cuando tú guardas algo y lo atesoras y lo amarras y te pones una meta y dices, aquí no va a entrar el dolor, aquí no va a entrar la amargura, porque decido cuidar mi vida. Y un día llegaré frente a la presencia del Señor y estaré yo sola. No estará mi esposo al lado mío, por más que lo ame. Estaré yo sola cara a cara con el Señor, rindiéndole cuentas de qué he hecho con mi vida. Haz un alto en el camino en esta mañana y darte cuenta si tienes tiempo de estar conduciendo en reserva y tu vehículo está a punto de destruirse completamente. Dice la palabra, vengan a mí todos los que están cargados y cansados y yo los voy a hacer descansar. Entonces, ¿por qué? Cansados de hacer la obra del Señor, qué extraño. Si dice la palabra que mi yugo es fácil y ligera mi carga. Y cuando habla de un yugo, habla de un trozo de madera grande, va sobre la espalda de un buey y sobre la otra descansa en 2 lomos para que la carga no sea tan pesada. Eso significa que a un lado vas tú y a otro lado va Jesús. Entonces no es correcto estar cansado por hacer la obra de Dios. Si nos estamos sintiendo cansados, alto, algo anda pasando aquí.
Probablemente a mi corazón le han entrado heridas y cosas que no he permitido que el Señor sane en mi vida. Y cada vez que reacciono de maneras extrañas e incorrectas, debo darme cuenta que algo no anda bien en mi vida. Quiero contarles algo, pero antes dejar claro que tuve un gran padre, un excelente. Los que conocieron a mi padre saben, y los que me vieron cómo lo amé saben que de verdad amé a mi padre. Pero esta situación me ha hecho reflexionar para mucho. Cuando esta niña tenía 6 años, entró a la escuela, a primer grado. Llega a la escuela y la maestra, ¿qué quieren de regalo? Y yo muy emocionada le digo, mira, yo quiero unos Jaxis y una Barbie. Era la moda en ese tiempo, chiquillas. Era lo máximo. No había dinero para juguetes. Llegó la fiesta de la alegría y la maestra me da unos Jaxis y una Barbie. Wow, me regaló unos Jaxis de oro. Créanme, eran de oro. Yo nunca había visto semejante cosa. Eran unos Jaxis dorados. Y a mi corta edad yo decía, me regalaron unos Jaxis de oro. Uy, yo llego a la casa. Era un piso de tierra. No había dónde saltar a la bolita esa. ¿Se acuerdan? Pum, pum, maroma, segunda. Qué lindo. Y entonces sobre una banquita de madera así, saltaba la bola y picaba. Y yo jugaba ahí. Y esta chiquilla está jugando y jugando. Y para terminarla de hacer se agrega mi hermana mayor al juego. Ay, entonces, eso era un vicio. No queríamos dejar esos benditos Jaxis. Y había muchos quehaceres, habían quehaceres. Y uno chiquito pues también tenía que cumplir, no es como ahora, ¿verdad? Mi padre un día, imagino yo a estas alturas, cansado por la vida, por el trabajo, quizás por las deudas, por tanta cosa, llega donde están esos Jaxis de oro que yo tenía y le hace ¡ra! Con la manona gigante se fue mi padre hacia una letrina. Antes eran así, ¿se acuerdan los? No habían baños como ahora, eran de hueco. ¿Sí? ¿Quieren ir conmigo a esa historia, por favor? Acompáñenme para que vea. Vamos. Tiró los Jaxis de oro en ese hueco. Guau, aquella niña de 6 años empieza a gritar, a desesperarse. Hasta la fecha quedó gritona. Y empecé a cuidar uno por uno, en un llanto desesperado porque alguien lo sacara. Oh, y cuidé el último Jaxi hasta que se hundió. Pero paren para seguir, ¿qué? Me quedó solo la bola. Yo no quería que nadie usara esa letrina, porque me imaginaba que aún había esperanza para mí, pero no había. Por supuesto que si alguien no sabe, mi padre ya falleció hace más de 1 año. Ese tema lo hablé con él, lloramos, nos abrazamos, nos perdonamos, así que nada, pero quería compartirles esta historia porque las carreras de la vida, el trabajo, los compromisos hacen que nosotros no pensemos la forma en que actuamos. ¿Cuántas veces has actuado conchamente con tus hijos? Porque tu corazón no ha estado guardado lo suficiente. Y tal vez usted dice, qué bárbaro, el papá de Flor si era malo quien lo veía. Tal vez usted no le ha botado un Jaxi a su hijo ni nada, pero ha hecho tal vez cosas muy ingratas con un hijo suyo. Le ha dicho una grosería a su esposa, a su esposo, y no se ha dado cuenta del daño que le ha causado ahí. En ese momento ese era mi mayor tesoro. ¿Qué podía sentir esta chica? Nada más imagínese. Y de ahí, digo yo, Señor, si solamente nos detuviéramos a permitir al Espíritu Santo de Dios que sea el centro de nuestro corazón, nuestras actitudes no serían las que tenemos. Nuestras actitudes serían otras. Tú cambiarías diferente. ¿Y por qué llegamos al altar o nos cuesta llegar con el corazón dolido y resentimiento? Pero si el Señor nunca te hizo nada, mi gente. El Señor no nos ha hecho nada. El Señor no nos ha hecho daño. Tanto nos amó que vino a la cruz a morir por ti, por mí, para salvarnos. Entonces, ¿por qué ese dolor con el Señor? Si el Señor no tiene la culpa de lo que nos ha pasado.
la desesperación, el mucho trabajo, nos hace estar en eso. En el capítulo 18, el versículo 34, ahí nosotros nos podemos encontrar a Moisés. Moisés había guiado al pueblo cuando había salido de Egipto, ¿verdad? Dios lo había usado para liberar al pueblo con mano poderosa de Egipto. Moisés sale, el pueblo sale, Moisés, viéndolo como su libertador, es el líder de ese pueblo a quien llegan ellos para aconsejarlo, para recibir consejo. Entonces, en el versículo 14 podemos ver que dice: viendo el suegro de Moisés todo lo que hacía con el pueblo, dijo: ¿qué es esto que haces tú con el pueblo, Moisés? ¿Por qué te sientas tú solo y todo el pueblo está delante de ti desde la mañana hasta la tarde? Y Moisés respondió: suegro, pues el pueblo viene a mí para que yo consulte a Dios por ellos. La historia se da así. Jetro era el suegro de Moisés. Moisés sale de su casa dejando su familia. Se lo voy a explicar así al tiempo de ahora. Jetro se queda viendo que Moisés probablemente no regresa por su esposa ni por sus hijos, ¿verdad? Y dice Jetro: hey, vení a la hija y a sus nietos, vamos a visitar a su papá. Vamos a llevarlos a ver a Moisés, donde está allá, con el pueblo, en el desierto. Vamos. Y cuando llega Jetro, los ve Moisés y se alegra. ¡Uy, qué bueno suegro que vino! Y con los hijos, y ay, la esposa, mi amor, y dele aquí. ¡Qué emoción! Pero luego, al día siguiente, Moisés se levanta y desde la mañana hasta la tarde, dice la palabra. Estúdielo hoy, hermano, en el libro de Éxodo, léalo en su casa, para que vea qué bonitas historias. Está Moisés otra vez sentado, escuchando el pueblo que viene a dar quejas. Moisés, ¿qué hago? Mira que tengo una situación, no me está yendo bien. Mira que la quejadera, ¿verdad? Y Moisés ahí, desde la mañana hasta la tarde. Y el suegro lo observa y le dice: Moisés, ¿qué es lo que yo estoy viendo que usted está haciendo? A mí me parece que no estás actuando correctamente, Moisés. Delega gente sabia y ponlos sobre 1000, sobre 1000, tanto, sobre 50. Él le va diciendo la numeración, ¿verdad? Y pónganlos sobre grupos grandes. A mayor capacidad, un grupo más grande, diría yo, ¿verdad? A menor capacidad, un grupo más pequeño. Y le dice: ponlos sobre líderes para que ellos juzguen los asuntos más pequeños, Moisés. Pero tú, déjate los asuntos más graves, más delicados. Igual tú eres el que consultas a Dios por ellos. Y esto me deja una gran enseñanza, porque cuántas veces, a ver, nosotros los servidores, los pastores, a todos, cuántas veces estamos cargando nuestro corazón, porque es necesario hacerlo, y estamos descuidando aquello más importante que tenemos. La otra vez les hablé algo de cuidar las zorras, pero el Señor me ha movido a hablar esto y yo lo vuelvo a hacer, y si lo tengo que repetir, lo voy a repetir. ¿Cuántas veces descuidamos nuestra propia familia? ¿Por qué tengo que escuchar el pueblo quejoso, pastor? Jetro le decía a Moisés: Moisés, póngase vivo, estás actuando mal. Y el escogido de Dios era Moisés. Jetro era siempre suegro. A veces el Señor usa personas que a nosotros no nos imaginamos para hablarnos de parte de Él y decirnos: acomoda, organiza tus prioridades. Organízalas. Porque Moisés no podía estar todo el tiempo escuchando el pueblo, todos los días, desde la mañana hasta la tarde. No, hay orden, hay orden. Y muchísimas veces es necesario poner orden para que nuestro corazón no se amargue tanto. ¿Está de acuerdo conmigo? A lo largo de esta vida, y ni que fuera tanta, me he ido dando cuenta de muchas cosas. Nos quejamos innecesariamente. Lo único que tenemos que hacer es tomar decisiones. ¿Por qué tanto silencio, hermano? ¿Por qué tanto silencio? ¿Será que algo te ha estado pasando y no sabes qué hacer? ¿Será eso?
Organízate, organiza tus prioridades. Nos estamos hundiendo y no nos estamos dando cuenta. El corazón alegre hermosea el rostro. ¿Cómo se está viendo tu rostro? El corazón alegre constituye una gran medicina al cuerpo, dice la palabra también. El espíritu alegre es vida, más el corazón alegre, más el espíritu abatido o el corazón abatido es ¿qué? Destruye los huesos. Un corazón alegre es salud, pero tanta enfermedad, pero tanta situación difícil, pero tanta angustia dentro del pueblo. Y nosotros como iglesia no escapamos a eso. ¿Será que estamos mal ubicados? ¿Qué piensan ustedes? ¿Será que esta situación va de mal en peor y la iglesia no se está dando cuenta? Hermana, ¿por qué estás tan abatida? Si el Señor te llama a descansar a sus pies. ¿Por qué? Nos encontramos a Elías en el libro de Reyes, donde viene de una gran victoria. Ha destruido un montón de profetas de Baal. Elías se siente atemorizado porque le mandan a decir por allá que dijo una mujer que lo va a matar y esos cuantos cuentos. Y se llena de miedo su corazón, se atemoriza. Y se va. ¿Y qué hacen? Ayúdeme. En cueva. En cueva. Por temor. Y ahí empieza a hablar un montón de cosas y chafladas. Es que como solo yo he quedado. Es que como solo yo soy el único aquí que le pone el hombro al asunto. Aquí como que si no fuera yo aquí nadie hace nada. Es que como a mí me toca todo aquí. Y empieza Elías, en vez de estar agradecido, como más bien renegando y cuestionándose, pero al mismo tiempo como sacando pecho, es que yo. ¿Y qué sucede? Un corazón lleno de temor no puede escuchar la voz de Dios. Elías se llena de angustia y de temor y entonces se esconde y le dice el Señor: Elías, ¿dónde estás? El Señor siempre atrás buscándonos. Así que si no queremos escuchar su voz es simplemente porque no queremos, pero Él siempre anda atrás buscándonos y hablándonos. Con amor eterno te he amado. ¿Qué pasa, Elías? Sale Elías de la cueva y ¿qué dice que pasó? Un fuerte viento arrancando a su paso muchas cosas. Probablemente Elías pensó que el Señor estaba ahí en ese escándalo. Atrás de eso, un fuerte terremoto. Imagínense. Después de eso, ¿qué venía? Un fuego que quemaba todo. ¿Y qué dice la palabra? Pero el Señor no estaba en ninguno de esos. Y tras el viento, tras el terremoto y tras el fuego viene un silbo apacible. Un silencio, un silencio. Y resulta que ahí sí estaba el Señor. Y esto a mí me lleva a pensar y a meditar de que en el silencio es más fácil escuchar la voz de Dios. Un corazón abatido no puede escuchar la voz de Dios. Haz silencio, hermano, y haz un alto. Nos hemos acostumbrado a que en el escándalo y en el grito, ahí está Dios. Y yo a través de esto digo, yo, qué lindo es Dios. A Él le gusta así, mire, calladito. Así como ese silencio, que no es tan silencio porque ya se oyen los chicos, pero aprende a escuchar la voz de Dios. Cuando te suceda una situación, cuando estés enfermo, ahí en tu cama, en ese silencio que tú no quieres dar órdenes, tú no quieres decir nada, tú solo quieres estar calladito, aprende a escuchar la voz de Dios. Escúchala. Escucha la voz de Dios, porque los detalles más lindos los estamos dejando escapar. Y escuchen ese silencio al Señor guiándote y diciéndote:
esto no lo hagas, esto sí lo hagas, esto está bien y esto no está bien. Y no hablemos tanto como Elías, y no huyamos tanto como Elías. ¿De qué huimos, hermano? ¿De qué huimos? ¿De qué? Yo le pregunto a usted, ¿de qué huye? Dice la palabra que lo que el hombre teme, eso le vendrá. Y a veces vivimos tan llenos de temores y con nuestra misma actitud. Pareciera que fuéramos como un imán que se nos pega todo. Y es que si esto llegara a pasar, y es que si me pasa esto, y es que aquí, que allá, hermano, mejor aprendamos a hacer silencio y escuchar al Señor. No sé qué tan abatido esté tu corazón en esta hora, no sé, por las inclemencias del tiempo. Nadie te enseñó cómo guardarlo, y más aún, nadie te enseñó cómo remendarlo cuando se rompía. Te rompieron el corazón, pero nunca te enseñaron cómo remendarlo. Y tienes 30, 40, 50, 60, 70, 80 y todavía anda ese corazón quebrantado por el tiempo. No esperemos el día de nuestra muerte para poder disfrutar la vida. Puede que hayamos vivido, cambiemos esa palabra. Puede ser que hayamos estado vivos por muchos años, pero no hemos vivido absolutamente ni un solo año. El Señor dice en su palabra, porque yo he venido para que ustedes tengan vida y la tengan ¿cómo? En abundancia. ¿Y qué es vivir en abundancia? Vivir lleno de temor, vivir quejándose, vivir eso. O la otra parte, tener un carro bien lindo, tener una choza bien bonita, tener mucho billete, eso es abundancia. Abundancia es tener paz en Cristo. Es que usted disfrute la vida a lo máximo, hermano. La disfruta, a pesar de, siempre van a haber, en tu entorno siempre van a haber situaciones, pero ten tu corazón ahí. Dile, Señor, toma mi corazón. Quiero que tú seas el centro de él. Y no está hablando de ese músculo carnoso, sino de tu vida. Aquí está mi vida, Señor. No quiero que me pase las de la tsunamita. Que cuando volví a mirarme y me di cuenta, sentí que había perdido mucho tiempo. No quiero que me pase las de Moisés, que estuve ahí por mucho tiempo juzgando al pueblo sin pedir ayuda y dejando mis prioridades de lado. No quiero que me pase las de Elías, Señor, encuevándome de temor y no escuchando tu voz, Señor. Quiero que me pase las de tu verdadero Hijo, Señor. Quiero estar en tu presencia escuchándote, Dios. Y como diría ese canto, quiero escuchar tu dulce voz, rompiendo el silencio en mi ser. Sé que me haría estremecer, me haría llorar o reír. Caería rendido ante ti. Y si lo sabe, y no podría estar ante ti, escuchándote hablar, sin llorar como un niño. Me pasaría el tiempo así, sin querer nada más que escucharte hablar. Y no podría estar ante ti, escuchándote hablar y llorar como un niño. Me pasaría el tiempo aquí, sin querer nada más que escucharte hablar. Yo quiero que tú cierres tus ojos ahí donde estás.
Yo quiero que cierres tus ojos ahí donde estás y dile: Señor, ¿cuánto tiempo he estado huyendo por temores? Huyéndole a los temores de la niñez, de la juventud, de la vida. ¿Cuánto tiempo he estado huyendo en esa cueva, Señor? Sin darme cuenta que en el silencio tu presencia se mueve, Señor. Sin darme cuenta que en el silencio, Señor, tú estás allí, Dios.